Bueno, muy buenas tardes a todos los que poco a poco se van conectando a este nuevo live. Estamos en racha. De hecho, con este van a ser 3 lives en esta semana y lo que pasa es que lo que más tenemos para ustedes son temas muy interesantes para analizar y debatirlos. Entonces, muchas gracias a todos por estar conectados y seguir la transmisión frecuente de nuestra firma Insólido. Les damos una cálida bienvenida, una feliz tarde para todos. En esta tarde de hoy hemos dilatado sacar este live sobre este tema en concreto, pero que lo que pasa es que hay tantos proyectos de ley interesantísimos para analizar que se nos ha dilatado sacar este en concreto. Y lo que pasa es que estamos viviendo una realidad que es innegable, el tema de la inseguridad, por lo que este tema de hoy tiene mucho que ver también con ello. Entonces, seguimos en la misma línea de debatir acerca de la inseguridad de nuestro país. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos. Esto fue un tema que también se lo analizó en el pasado mes de junio, y en esta tarde de hoy hemos querido profundizar un poco a más detalle con todos ustedes para que ustedes puedan analizar esta situación en la futura consulta popular que probablemente se va a llevar a cabo en el mes de diciembre de este año. Entonces, hemos titulado a este live "Del financiamiento estatal al riesgo narco. ¿Qué viene ahora?". Esta temática tiene que ver con el financiamiento público a partidos políticos y también los partidos políticos y sus nexos con la delincuencia. Entonces, son temáticas muy interesantes que trataremos siempre desde el ámbito del respeto y la objetividad, compartirlo y analizarlo con ustedes para que ustedes tengan elementos críticos de análisis y juzguen por su propia cuenta. Entonces, saludos a todos ustedes, comunidad tiktokera, jurídica y ciudadana. Mi nombre es José Ramírez, soy el gerente de Insólido en Abogados, y esta tarde les damos la bienvenida a este espacio donde el derecho se traduce al lenguaje ciudadano. Aquí no venimos a dar una cátedra, aquí venimos es a dialogar con ustedes, porque cuando el poder se mueve, el derecho debe estar atento y también la sociedad civil. Así que piénsenlo por un segundo. A criterio de ustedes, ¿es justo que millones de dólares del dinero público, de nuestros impuestos, se entreguen cada elección a partidos políticos, inclusive cuando han fallado en rendir cuentas, en legislar con transparencia o cuando ni siquiera logran una mínima representación real? Coméntenlo en los comentarios. Queremos leerlos y compartir con ustedes este debate. Entonces, en contexto, el pasado 23 de julio, la Comisión Ocasional de la Asamblea aprobó, tal como lo envió el Poder Ejecutivo, la reforma constitucional para eliminar de raíz el financiamiento público a partidos y movimientos políticos. ¿Qué significa esto?, preguntarán ustedes. Que a pesar de pasar, mejor dicho, el segundo debate, se terminarían 2 fondos claves: el Fondo Partidario Permanente y el de Promoción Electoral. Un dato impactante para todos ustedes. Desde el año 2008, el Estado ecuatoriano ha entregado más de 240 millones de dólares a organizaciones políticas. Dinero que en teoría debería garantizar el pluralismo, evitar la compra de candidaturas por mafias y fortalecer la democracia. Pero, ¿cumplió realmente ese propósito? Lo dejamos a criterio de todos ustedes. Esta tarde les invitamos a mirar este tema sin ningún tipo de filtro. ¿Es eliminar el dinero público un acto de justicia fiscal o un riesgo para la democracia? ¿Es una reforma técnica o una estrategia política encubierta? Coméntenlo en los comentarios. Entonces, financiamiento público a partidos políticos. Para claridad de todos ustedes,
¿Qué es el Fondo Partidario Permanente? Este es un mecanismo creado para que los partidos políticos que hayan demostrado representatividad electoral, es decir, al menos el 4% de votos válidos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas o representación territorial mínima, reciban dinero del Estado para operar y sostenerse en las elecciones. ¿Y qué decir del Fondo de Promoción Electoral? Este, en cambio, financia campañas durante las elecciones, asegurando que todos los candidatos, no solo los más ricos o los más aliados, pero que tengan acceso a medios de comunicación, producción audiovisual y promoción masiva de sus propuestas de campaña. Otro dato clave. Desde el año 2008, el Estado ecuatoriano ha destinado aproximadamente 81 millones de dólares al financiamiento ordinario de partidos y 160 millones de dólares a campañas electorales. Estas son cifras reveladas por la Comisión Ocasional del pasado 23 de julio. Pregunta para todos ustedes. ¿Consideran ustedes que este dinero público se usó con transparencia o se convirtió en botín político mal administrado? ¿Alguna vez vieron rendición de cuentas reales de los partidos políticos? Coméntenlo, queremos saber sus opiniones. Ahora, ¿qué pasa si se elimina totalmente el financiamiento político? Lo primero que hemos identificado es un impacto directo en partidos pequeños o emergentes. El financiamiento público, con todos sus defectos, también permitía que movimientos nuevos sin acceso a grandes capitales puedan competir. Si desaparece este fondo, ¿quién va a llenar el vacío? Probablemente el financiamiento privado. Pero, ¿qué tan transparente será ese financiamiento privado? ¿Quién controlará el financiamiento privado? Entonces, empresas que buscan contratos públicos, grupos de presión y dinero ilícito seguramente estarán entre las alternativas que cubran este espacio vacío que va a quedar. ¿Cuál es el riesgo evidente? Pasar de un financiamiento controlado a un financiamiento oscuro. El pluralismo electoral se va a debilitar, es evidentemente. Solo los partidos políticos con financistas privados o estructuras clientelares fuertes podrán sostenerse en el tiempo. Entonces, querida comunidad, ¿esta reforma fortalece la democracia al cortar el gasto público o terminará favoreciendo a los partidos ya posicionados que tienen acceso a capitales privados? Coméntenlo, me encantaría leer sus comentarios. Otro punto clave: partidos políticos y sus nexos con delincuencia organizada. Esta es una amenaza real. Cuando los partidos políticos no dependen del Estado, muchas veces se acercan a redes ilícitas, lavado de dinero, economías ilegales, crimen organizado. Estos actores invierten en campañas para luego recuperar esa inversión en contratos, protección política o impunidad. Normativa clave para que la tengan presente. El Código de la Democracia, en sus artículos 202 y 203, prohíbe expresamente el financiamiento con recursos de origen ilícito. Y el Código Orgánico Integral Penal contempla el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo como delitos graves. En cambio, jurisprudencia comparada, para poder entrar en contexto, en países como Colombia y México, los partidos políticos capturados por carteles terminaron distorsionando los procesos electorales de manera íntegra. Ejemplos prácticos. ¿Qué es lo que puede pasar? Financiación de candidaturas por parte de mineros ilegales. Lo tenemos acá en nuestro país. Aportes ocultos en efectivo en campañas locales a cambio de favores políticos. Contratistas que prestan dinero a partidos políticos para luego recuperar en sobreprecios. Son alertas reales.
¿Cómo creen que esto cambiaría la relación entre partidos políticos y crimen organizado si desaparece el control del Estado sobre los recursos? Vamos con el siguiente bloque, que lo hemos llamado controversia y riesgo legal. ¿Qué es lo que está realmente en juego con esta reforma? Bueno, pues mucho más que un ajuste presupuestario. Esta decisión toca las bases del sistema democrático. Funcionamiento real de partidos emergentes, transparencia en la política, participación ciudadana efectiva, equidad electoral. Es decir, eliminación total del financiamiento público no es igual a la eliminación del riesgo. De hecho, podríamos estar cambiando un sistema imperfecto por uno aún más peligroso, donde los partidos políticos primeramente no rindan cuentas al Estado, sino a sus financistas, donde la opacidad es regla, donde el pluralismo queda relegado a quienes tengan billetera. ¿Qué riesgos jurídicos detectamos? Primero, una arbitrariedad constitucional. Si se suprime un mecanismo sin crear otro que garantice condiciones de equidad, podría haber violación de derechos políticos consagrados en la Constitución. Podría también haber exclusión estructural. Los partidos nuevos quedarían fuera del juego antes de siquiera comenzar. Argumentos cruzados. Vamos a detallar tanto argumentos a favor como argumentos en contra de esta reforma. Empecemos con los argumentos a favor. El primero y el más obvio: ahorro público. En contexto de crisis fiscal, cada dólar cuenta. Financiamiento privado como incentivo a profesionalizar la política. Fin de la política subsidiada sin resultados concretos. Mayor presión local para que los partidos rindan cuentas por sus alianzas financieras. Ahora vamos con argumentos en contra. El primero es la desigualdad estructural. Solo competirán quienes ya tienen estructuras financiadas. Riesgo de penetración de capitales ilegales sin control. Silenciamiento de voces emergentes, sociales o locales. Y debilitamiento del principio de equidad electoral garantizado por organismos internacionales. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué valoran más? ¿Que los partidos reciban dineros públicos o que ese dinero exista pero con reglas estrictas, auditoría ciudadana y transparencia? Coméntenlo. La reforma puede parecer popular, pero si no se regula el financiamiento privado con igual o mayor firmeza, corremos el riesgo de cambiar una enfermedad por una metástasis institucional. Vamos con el siguiente bloque. Este es un antecedente reciente y vamos a ir a la parte sensible de este live. No queremos herir susceptibilidades, aquí no somos afines a ningún movimiento político, criticamos con objetividad y con lo que ya ha sucedido, comentar y emitir un comentario. Entonces, el antecedente más reciente con relación a partidos políticos y vínculos con delincuencia organizada es evidentemente el movimiento de la Revolución Ciudadana y los presuntos vínculos con el crimen organizado. Aquí no juzgamos, simplemente comentamos al respecto lo que se ve en las noticias. Entonces, contexto técnico. En el análisis del financiamiento político, no podemos ignorar los antecedentes más delicados que han sacudido a nuestro país en los últimos años. Y uno de los más notorios es el caso del movimiento de la Revolución Ciudadana, antes conocida como Alianza País, cuya trayectoria ha sido marcada por varios escándalos judiciales con ramificaciones graves. Casos emblemáticos que son públicos, aquí no contamos nada nuevo. Casos sobornos entre el año 2012 y 2016. Se reveló un sistema estructurado de aportes no declarados por parte de contratistas estatales, entre ellos Odebrecht, a campañas políticas del correísmo. Se habla más de 11 millones de dólares canalizados sin controles formales. La fiscalía en su momento
determinó que existía una red organizada desde la presidencia y altos cargos para intercambiar contratos por aportes ilegales. La fuente de esta información es la Corte Nacional de Justicia en la sentencia del caso Sobornos. El segundo caso es el caso Metástasis, entre el año 2023 y 2024. La investigación fiscal que destapó una red de corrupción y complicidad entre miembros del sistema judicial, policial y estructuras del narcotráfico, especialmente ligado a alias Fito de los grupos Los Choneros. El objetivo fue manipular causas judiciales y blindar a criminales a cambio de favores o recursos. La fuente de este caso es la Fiscalía General del Estado en su reciente rueda de prensa, ¿no? El tercer caso que queremos sacar a colación es el caso Purga, 2024-2025. Continuación del caso que analizamos, del caso de Fito, pero con foco en operadores de justicia. Demostró cómo fiscales, jueces y policías fueron cooptados para archivar causas, liberar detenidos o evitar investigaciones claves, algunas ligadas a políticos activos. Entonces, este análisis no pretende señalar a toda agrupación política, sino mostrar la fragilidad institucional cuando no existen controles robustos al financiamiento político y a las conexiones informales. Por eso, más allá de eliminar estos fondos públicos para los partidos políticos, urge fortalecer la supervisión, establecer auditorías en tiempo real y promover normas anticorrupción y antinarcotráfico desde los mismos partidos políticos. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que al eliminar el financiamiento estatal sin crear una estructura de fiscalización real, se podría facilitar que los partidos políticos caigan en manos de intereses oscuros? Coméntenlo, queremos conocer su opinión. Vamos con el siguiente bloque. Lo hemos titulado Propuestas para fortalecer el control del financiamiento político. Porque eliminar los fondos políticos no es suficiente. Si no queremos que la política quede en manos del crimen o del dinero sin control, necesitamos reglas más fuertes, no más vacíos. Aquí van algunas propuestas que hemos propuesto que pueden marcar la diferencia. La primera propuesta: un registro transparente y obligatorio de todas las donaciones. Es decir, todo recurso privado que llegue a un partido político primero debe estar registrado en un sistema nacional público, ser auditado periódicamente por una autoridad externa, incluir la identidad del donante, origen lícito del fondo y destino específico, activar sanciones inmediatas por omisión o falsedad documental. ¿Qué nos ha inspirado a sacar estas propuestas? Pues los modelos chileno y colombiano, donde las donaciones privadas tienen topes y reportes obligatorios en línea. Entonces, funciona en nuestro continente. Hay que replicar las cosas buenas que funcionan. La segunda propuesta que tenemos: canales de denuncia protegida para financiamiento irregular. Es clave que operadores, militantes o testigos puedan denunciar sin miedo, estableciendo que canales seguros, digitales y confidenciales, protegiendo la identidad del denunciante, realizando un seguimiento institucional automatizado y realizar investigación por equipos independientes. La inspiración a esta propuesta viene de las ventanillas éticas que han sido implementadas tanto en Brasil como en Argentina dentro de los mismos órganos electorales. La tercera propuesta que tenemos es la creación de un órgano autónomo de fiscalización electoral. Es una propuesta ambiciosa, pero también es urgente. Se requiere un ente independiente del Ejecutivo y del CNE. También que tenga atribuciones para auditar, investigar e incluso judicializar.
que tenga capacidad técnica en temas de lavado de activos, compliance, es decir, cumplimiento normativo y financiamiento electoral. Además, que tenga una composición plural, técnica y con autonomía presupuestaria. ¿Cuál fue la inspiración de esta propuesta? El Instituto Nacional Electoral, el INE, de México y la Comisión Electoral Independiente de Uruguay. La cuarta propuesta que ofrecemos es capacitación obligatoria en ética y compliance político. No basta con castigar, también tenemos que formar. Todos los candidatos, jefes de campaña y tesoreros deben recibir formación certificada en estos temas: lavado de activos, financiamiento ilegal, conflicto de interés y transparencia. Esta debe ser una condición primeramente para inscribir las listas o movimientos políticos. La inspiración de esta propuesta tiene que ver con los programas de compliance electoral de Perú y en agencias de la OEA. Vamos con un ejemplo práctico. En países como en Chile y en Colombia, las campañas están obligadas a publicar en línea cada aporte recibido. Donaciones mayores a cierto monto solo se permiten con verificación bancaria, identificación del donante y justificación legal. Esto ha reducido significativamente los aportes en efectivo, los falsos donantes o las redes paralelas de financiamiento. Entonces, querida audiencia de TikTok, ¿qué medida creen ustedes que tendría mayor impacto en nuestro país? ¿Una auditoría fuerte o una fiscalía electoral independiente? Coméntenlo, queremos saber. Vamos con el siguiente bloque. Repasemos un poco la historia constitucional del financiamiento político en Ecuador. Un recorrido desde el año 2008 hasta el día de hoy. Entonces, todo empezó con la Constitución de Montecristi en el año 2008, que impulsó la equidad electoral. Nuestra Constitución fue un paraguas en la regulación del financiamiento político de nuestro país. Se creó este fondo partidario permanente como mecanismo para garantizar que los partidos emergentes y minoritarios pudieran operar con cierto nivel de equidad frente a los partidos ya consolidados. Entonces, este fondo sirve para cubrir gastos en capacitación, publicaciones, formación ciudadana y estructura interna. Nuestro Código de la Democracia, publicado en 2009. Este es el marco jurídico integral. Entró en vigencia el Código de la Democracia, que regula formalmente el manejo del financiamiento público y privado de los partidos y campañas electorales. Establece los controles, obligaciones de rendición de cuentas y sanciones en caso de irregularidades. ¿Por qué se creó el fondo de partidario permanente? La idea central era acompañar la consolidación de nuevos actores políticos y evitar la reproducción de oligopolios partidarios. El Estado asumió un rol sostenido de financiamiento con criterios técnicos y rendición pública. Ventajas de este fondo, Fondo partidario permanente, es que permite que los partidos sin respaldo financiero privado aún participen en el sistema electoral. Estimula la pluralidad política al ofrecer financiamiento estable, incluso fuera de campañas activas. Además, impulsa la transparencia. El CNE audita el uso de los recursos y puede sancionar irregularidades en caso de presentarse alguna. Limitaciones y críticas a este fondo. En la práctica, una parte de ese presupuesto se destinó a partidos con poco o nulo impacto electoral. La liquidación y control del uso de los fondos no siempre fue riguroso, generando más cuestionamientos sobre su real efectividad. Además, surgen dudas respecto a si este sistema ha fomentado la dependencia de recursos estatales en lugar del fortalecimiento institucional. ¿Qué casos destacaron favorecidos por el fondo? Durante las primeras elecciones con el nuevo marco legal de Montecristi del año 2009,
partidos emergentes lograron consolidar su presencia gracias a este fondo. Esa apuesta habilitó voces nuevas en el Congreso y en movimientos regionales. Sin ese mecanismo hubieran quedado fuera por falta de financiamiento público. Entonces, este recorrido histórico permite contrastar primero el diseño original del sistema del financiamiento público, que tenía un propósito claro de inclusión. La propuesta actual de eliminar el FPP y el Fondo de Promoción Electoral cambia radicalmente esa arquitectura. Tercero, sin mecanismos alternativos fuertes, existe el riesgo de fortalecer actores ya consolidados y marginalizar nuevos movimientos políticos. ¿Creen entonces que el modelo del 2008 de Montecristi logró equilibrar de forma democrática y de manera representativa los movimientos políticos? ¿Es viable prescindir de financiamiento público sin ofrecer rutas claras para la transparencia y participación? ¿Qué elementos del diseño original del fondo podrían adaptarse a una nueva etapa legal? Coméntenlo, nos encantaría escuchar sus comentarios. Vamos con el siguiente bloque, que lo hemos titulado ¿Qué dicen las democracias del mundo? Primero, en México el financiamiento es 100% público. Estos son datos del INE, del Instituto Nacional Electoral. En México todos los partidos políticos reciben financiamiento público a través del INE, según lo previsto en su misma Constitución. Esta regulación busca tres objetivos esenciales: la independencia frente a grandes grupos económicos y criminales, equidad electoral entre partidos grandes y emergentes y transparencia de fondos. Entonces, un sistema que prioriza el financiamiento estatal garantiza más transparencia u oculta prácticas opacas. El segundo ejemplo es en Estados Unidos. Financiamiento predominantemente privado con regulación rigurosa. La mayor parte de los fondos proviene de donaciones privadas y PACs, comités de acción política en español. Las reglas federales exigen altos grados de divulgación. Donantes que aporten más de $200 deben ser identificados con nombre, empleo y ubicación. Sin embargo, existen enormes brechas. El dark money, dinero oscuro, permite que grandes donaciones no se informen públicamente, lo que ha sido objeto de debate judicial y legislativo con decisiones del mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si tu elección depende de lo que sabes del financiamiento político, ¿preferirías regulación estricta o seguirías el dinero bajo tu propio criterio? El tercer caso que tenemos es de Alemania. Un modelo mixto con límite transparente. El marco legal en Alemania combina fondos públicos y privados. Entonces, la ley exige transparencia total. Cualquier donante que aporte más de 10,000 euros debe ser identificado en informes, y las contribuciones privadas no pueden superar el financiamiento público recibido por el propio partido. Interesante el modelo alemán, ya que este equilibrio lo que busca es promover la autosuficiencia del partido sin sobreexposición pública y con rendición de cuentas documentada. El cuarto ejemplo tiene que ver con España y los Países Bajos. Tienen fondos públicos proporcionales más auditoría ciudadana. En Europa Occidental, los sistemas suelen asignar subsidios en proporción a votos obtenidos, afiliación o representación parlamentaria. En los Países Bajos, parte del subsidio depende del tamaño de la militancia. Además, se practican auditorías ciudadanas y auditorías independientes que validan los ingresos y los gastos. ¿Cuál de todos estos modelos, querida audiencia TikTok, con relación al financiamiento público controlado, financiamiento privado regulado o mixto equilibrado, creen que se ajustaría mejor a la realidad ecuatoriana? Nos encantaría leerlos. Vamos con el siguiente bloque. ¿Qué pasaría si se elimina el financiamiento público sin nuevas reglas? Este es un simulacro hipotético.
Imaginemos un escenario electoral en Ecuador en el año 2027, sin financiamiento público para partidos. Una campaña presidencial cuesta entre 4 y 6 millones de dólares. Sin los fondos estatales, los partidos políticos deben recurrir exclusivamente a financistas privados. Esto es, empresarios, contratistas, multinacionales o incluso redes ilícitas podrían convertirse en los principales donantes. Ahora, pregúntense, ¿quién pondría ese dinero? ¿Qué pedirían a cambio? ¿Contratos? ¿Impunidad? ¿Leyes a medida? Este escenario no es ficción. Ya ha ocurrido en otras democracias donde el control fue mínimo y el financiamiento privado se convirtió en un acceso privilegiado al poder. Entonces, los riesgos reales y tangibles que hemos identificado son los siguientes. Privatización absoluta de la política. Solo aquellos partidos políticos con capital o respaldo empresarial podrán competir. Evidentemente, habrá desigualdad electoral. Los movimientos nuevos o comunitarios quedarán fuera del juego. Tercero, captura del poder. Candidatos financiados terminarán respondiendo más a sus donantes que a la misma ciudadanía. Y cuarto, puerta abierta al crimen organizado. Si no hay vigilancia del origen de los fondos, el narcotráfico y la corrupción pueden invertir en la política. Entonces, una clave pedagógica es que este tipo de reformas, sin reglas sustitutivas claras, no van a generar mayor transparencia. Al contrario, cambia el problema de lugar, pero no se lo resuelve. De hecho, podría agravarlo. ¿Preferimos partidos financiados con dinero público y vigilado o campañas controladas por intereses privados sin reglas claras? Coméntenlo. Vamos con el siguiente bloque. ¿Es esta reforma constitucional? Vamos a analizarlo. Nuestro marco legal dice lo siguiente. El artículo 441 de nuestra Constitución vigente establece que las reformas parciales de uno o varios artículos podrían aprobarse siempre que no alteren la estructura fundamental del Estado, no restrinjan derechos ni modifiquen los procedimientos de reforma constitucional. Entonces, el numeral 1 de este artículo se refiere a reformas vía referéndum y el numeral 2 regula las reformas tramitadas por la Asamblea Nacional con mayoría calificada. Segundo, el proyecto de eliminar el financiamiento público es una enmienda parcial. Este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo encaja dentro de una reforma parcial, pues afecta a los artículos 110 y 115 de la Constitución sin alterar la estructura del Estado, ni los derechos fundamentales, ni el proceso de reforma en sí. Por lo tanto, la vía legal es el trámite legislativo previsto en el artículo 441. Tercero, ¿requiere control de constitucionalidad previo? Nuestra Corte Constitucional deberá emitir un dictamen vinculante sobre si el proyecto cumple con los requisitos del artículo 441 antes de su aprobación. Entonces, esta intervención de la Corte se conoce como control previo o dictamen del procedimiento. Si se emite un dictamen favorable, la Asamblea podrá avanzar. De lo contrario, el proyecto podría considerarse inconstitucional. Cuarto, en cuanto a la jurisprudencia relevante sobre los límites y mecanismos de reforma, la Corte Constitucional ha sido enfática en que la consulta popular ordinaria, encontrada en el artículo 104 de la Constitución, no es la vía válida para introducir cambios constitucionales. Hacerlo sería un fraude constitucional. Solo las vías previstas en los artículos 441 al 444, es decir, enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente, son legítimas para modificar la Constitución. El quinto, importancia del análisis técnico para la legitimidad del proceso. Adoptar esta reforma vía enmienda parcial implicaría que deben respetarse los límites materiales
definidos en el artículo 441 de la Constitución. Es decir, no restringir garantías constitucionales, no alertar la forma del Estado, ni vulnerar derechos ciudadanos. Un correcto control constitucional garantizaría que la reforma no se convierta en un ataque encubierto al pluralismo político. Y vamos con el último bloque de este live, que hemos avanzado muy rápido. Vamos a facilitarles un resumen con frases e ideas claves para que ustedes puedan llevarse toda esta información con mayor claridad. Entonces, financiar partidos con recursos públicos cuesta millones de dólares, pero eliminarlos por completo conllevan riesgos mayores. La democracia no se defiende con populismo fiscal, sino con reglas claras, control social y equidad política. La solución no es solo desaparecer el dinero público para financiar los partidos políticos, sino fiscalizarlo, pero con firmeza. Quitar los fondos políticos sin regular los aportes privados es dejar la puerta abierta a la delincuencia organizada. ¿Cuál es nuestra recomendación legal y nuestro mensaje ciudadano? Desde una perspectiva constitucional y democrática, cualquier reforma que afecte derechos políticos debe garantizar mecanismos de control efectivos, inclusión de partidos emergentes, reglas claras para el financiamiento privado y transparencia real, no solamente un aparente ahorro de dineros públicos. Déjennos sus opiniones, sus dudas o experiencias aquí en los comentarios, o envíenos un mensaje interno si les ha generado alguna duda adicional. Y pregúntense, ¿alguna vez sintieron que su voto fue manipulado por campañas con mucho dinero y poca propuesta? Este es un espacio para construir ciudadanía crítica, con información y diálogo. Les agradecemos a todos por quedarse hasta el final de esta transmisión. Somos Insólidum Abogados y creemos que el derecho también se defiende, pero hablando claro. Síganos en todas nuestras redes sociales si aún no lo han hecho. Compartan esta transmisión y recuerden que una ciudadanía informada es la mejor defensa contra la corrupción. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar de manera activa en cada uno de nuestros lives, comentar, discernir, reprochar. Este espacio no les cierra la puerta a ninguno de ustedes. Más bien, estamos muy agradecidos por la acogida que estamos teniendo en esta plataforma de TikTok. Ya llevamos un par de meses conectados y la verdad que nos hemos sorprendido por la calidez de la comunidad de TikTok. Así que gracias a todos por participar de forma activa. Si la voz aún me da, de pronto tendrán un live más esta semana. Si no, nos veremos ya la siguiente semana con un nuevo live. Pero muchas gracias a todos por en serio estar con nosotros, por estar acompañándonos y hacernos parte de sus hogares a través de sus dispositivos electrónicos. ¿Qué les iba a decir? El contenido de este live íntegramente se lo va a compartir igualmente aquí en nuestro canal en TikTok y en YouTube, para que puedan revisar la información, así como en nuestros lives anteriores, que todos han tenido una acogida impresionante. Estamos muy, muy sorprendidos y por eso esto nos invita a seguir haciendo este tipo de contenidos con ustedes. Entonces, agradecemos nuevamente por su tiempo, desearles un feliz resto de tarde para todos. Y si de pronto les ha generado alguna inquietud, pueden escribirnos, mandarnos un mensaje. Estaremos muy complacidos de responder sus inquietudes. Será hasta una próxima. Una feliz tarde.